¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, profe. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Mientras esperamos unos minutos para ver si ingresa alguien más, les voy a pedir, como siempre, que vayan habilitando las cámaras. Buenas tardes, profe. ¿Y cómo fue la semana? ¿Cómo les fue con los Con frío. otros docentes? Sí, bueno, aparte. No, Pero, bien ¿cómo dentro les- de todo. ¿Sí? Bien, con los docentes Sí, todo sí, bien. bien. ¿Qué temas vieron? Con tasa terminamos de ver los homicidios calificados. No terminamos en realidad, pero avanzamos un poco sobre ello. Sí, Después vimos delitos contra el honor. sí. Hubo una clase que no la pudimos tener. La del martes a las 5 menos cuarto, ¿no? ¿A las 5? Sí, creo que era Gallardo, la profe, no me acuerdo su apellido. Sí. ¿Y qué más? Nada más. Abuso sexual habíamos visto. No, eso lo vemos el martes con otro profe que es de la otra comisión, con Manuel, con Roberto. Está bien. Cuando estudien homicidios agravados, fíjense siempre las circunstancias extraordinarias de atenuación, el tema de femicidio, ¿sí? Que vieron que la norma hace referencia, si estuvieron leyendo, a una situación previa vinculada a violencia de género y demás. Fíjense qué significa eso y cuál es la crítica que se le hace, ¿sí? Yo no sé si se los indicaron, pero hay un artículo sobre eso en el blog de Penal 2 MDQ, que habla creo que habla de los homicidios agravados por el odio. Vieron que tienen, si no me falla la memoria, parece que en el inciso quinto está previsto el homicidio agravado por el odio, ¿sí? Y una de las cuestiones que agravaba el homicidio era la cuestión de género. Y después al final, ¿sí? Al final de la norma se hace referencia a los femicidios. Y cuando se hace referencia a los femicidios, se menciona, se discute qué es esa situación previa de violencia de género a la cual se está refiriendo. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? ¿Saben por qué es importante eso? Porque por ahí si se les arma un caso en el cual puede tener o puede reunir determinadas condiciones que el eje de la pregunta o el eje a resolver pase por saber si estamos frente a un femicidio calificado de acuerdo a lo que estipula la norma o no. ¿Sí? Igual esto se lo debe haber marcado el titular. O si no se los ha marcado todavía, cuando les hable de esto, va a ser seguramente hincapié en estas cuestiones. Sí, porque en el género, profe, puede ser hombre contra mujer, hombre contra hombre, o por cualquier motivo. En el femicidio solamente el hombre que asesina a una mujer. Esa es la diferencia. En realidad, Igual en el campus hay un archivo específicamente subido que habla de femicidio y habla este tema de cuándo se considera violencia de género y todo eso. Es el archivo, creo que dice .11, si no me equivoco, algo así. sí. Una última consideración. Yo marqué lo del blog porque sabía que había un comentario viejo en el blog cuando se sancionó y se incorporaron estas figuras. Después lo que subieron al campus, eso lo hizo directamente el titular, ¿sí? Y lo cargó desde, o sea, no sé, quiero decir que no sé si utilizó los mismos apuntes. Yo sé que estaba trabajando y les armó un compendio. Hola, hermoso mío. Tipos ¿Qué te penales y pasa, demás. bebé? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿no? O me pareció. Bueno, una última consideración, porque es interesante cuando ustedes analicen o estudien esta figura,
¿sí? Si cualquier homicidio perpetrado por un hombre, ¿sí? Teniendo como víctima a una mujer, si cualquier homicidio en el cual tenemos un sujeto activo hombre y la víctima es la mujer, si cualquier homicidio representa el femicidio al cual hace la figura penal, al cual hace referencia. ¿Sí? Esa es la pregunta. Cuando ustedes estudien este tipo penal, esa es la pregunta que se tienen que hacer, que les va a servir y los va a guiar para estudiar el tema. Es así, porque si no quiere decir que cualquier homicidio en el cual tenemos una víctima mujer puede ser femicidio. ¿Sí? Imagínense que lo vinculo con los delitos que estamos viendo. Imagínense que tenemos una persona que entra a robar a una despensa, o a un supermercado, lo que quieran, se le escapa un tiro, ¿sí? O directamente quiere matar a la mujer porque se complicó el robo y lo que sea, ¿sí? Dispara y tenemos una víctima que es una mujer. ¿Sí? En principio estaremos frente a un 165. Ahora, si nosotros consideramos que el femicidio tiene como víctima siempre a una mujer, ¿sí? Y es solamente esa circunstancia, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces lo que ustedes se tienen que preguntar cuando estudien el tema es, ¿cuándo estamos en presencia de un femicidio? ¿No tiene que haber violencia de género, profesor? Exactamente, la cuestión fundamental es, fíjense, si ustedes leen la norma, dice, a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediar violencia de género. Siempre va a ser importante la violencia de género para definir, ¿sí?, la figura agravada. Bien. Esto y... Y el último párrafo del 80, ¿sí? Cuando se habla de circunstancias extraordinarias de atenuación. Les van a preguntar la diferencia entre eso y la de la parte general. Yo se los comento, chicos, para que, ya que van a estudiar y están estudiando el tema, no lo pasen de largo, porque suele preguntarse bastante seguido y se suele plantear en los casos, ¿sí? Si están en presencia de un caso que puede aplicarse estas situaciones extraordinarias de atenuación, o si no lo están. Bien. ¿Cuál dijiste la última parte del artículo 80? El último párrafo sería. Fíjate que en el último párrafo del artículo 80 se hace referencia a circunstancias extraordinarias de atenuación. Bien. Igual todos estos temas, cuando los vean con el titular, evacúen las dudas que tengan y demás, ¿sí? Qué sé yo por ahí preguntaría cuál es la diferencia entre el 80 inciso 4 y el 11, ¿sí? Si no se podría hablar de una superposición de figuras. Pregunten ese tipo de cosas, ¿sí? Aprovechen las clases del titular. Pero bueno, esto se lo repito nuevamente, se lo quería marcar para que ustedes cuando lo estudien, ¿sí?, no lo pasen de largo y si llega el examen no se sorprendan con estas preguntas. Bien, ¿se acuerdan que nosotros la semana pasada arrancamos, ¿sí?, o continuamos mejor dicho, viendo el delito de robo y las figuras agravadas? Y habíamos hablado de la figura prevista en el artículo 165, que era una de las primeras figuras agravadas, ¿sí? Que la misma se encontraba agravada ¿por qué cosa? Por un resultado. ¿Cuál era el resultado? La muerte de una persona. ¿Sí? Que era también dijimos que era una norma difícil de analizar porque tiene dos tramos. Si nosotros quisiéramos estudiarla de manera esquemática, tendríamos que dividirla en dos tramos. Una etapa que hay un robo, ¿sí?, de acuerdo a los requisitos que exige la figura de robo. ¿Se acuerdan cuáles eran los medios comisivos que lo diferenciaban del hurto? Fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas, ¿sí? Bien. En el 165 teníamos una conducta que si la analizamos de forma esquemática tenemos dos tramos. Ese robo, pero además tenemos la producción de un resultado, ¿sí?
Y el eje de discusión del 165 pasa en torno a ese resultado. La pregunta que debe guiar el estudio del tema es, ¿a título de qué debemos atribuir esa muerte? Nosotros ahí mencionamos 3 posiciones, ¿sí? La que habla de preterintencionales y culposos, la que habla de culposos y dolosos, y la que habla solamente o exclusivamente de dolosos. Bien, van a ver que cada una de estas teorías, de acuerdo a lo que postulan y si uno se enrola en alguna de estas posiciones, van a tener soluciones distintas. Si yo considero que en el 165 solamente entran las muertes de carácter culposo, entonces, si la muerte que se produjo en el hecho de robo es de carácter doloso, vamos a estar hablando de un concurso. ¿Sí? Si yo considero que se incluyen muertes culposas y dolosas, entonces no voy a tener ningún problema. Si yo considero que solamente se incluyen las muertes dolosas, entonces tengo que excluir las culposas. ¿Sí? ¿Vieron cómo de acuerdo a la posición que uno adopte es la solución o el problema que se puede llegar a plantear? Bien. Una cosa importante que yo no recuerdo si se las mencioné a ustedes o me quedó pendiente en la comisión 2, es el momento consumativo. ¿Sí? La figura siempre se consuma cuando se produce la muerte. ¿Sí? Fíjense que la norma que dice, resultare, está hablando de un resultado. Si nosotros no tenemos la producción de una muerte, ¿sí? ¿Tendremos 165 en grado tentativa? ¿Qué opinan ustedes? No, porque no se produce la muerte. Exactamente, ¿sí? Van a ver que la mayoría de los autores entiende que si no tenemos la producción de una muerte, no podemos hablar de esta figura grabada. ¿Sí? Entonces, necesariamente, para hablar del 165, siempre tenemos que tener el resultado. ¿Sí? ¿El resultado cuál es? Que una persona haya muerto. Ahora bien, el robo puede quedar en tentativa o puede quedar consumado. Eso es indistinto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta? También recuerden, chicos, que es una figura que afecta a 2 bienes jurídicos tutelados, el patrimonio y la vida de las personas. ¿Sí? El bien jurídico tutelado primordial afectado, ¿cuál va a ser? El patrimonio. Ustedes recuerden que si les toca alguna pregunta de desarrollo, siempre el bien jurídico tutelado es ¿cuál? El que está protegido o por el título o por el capítulo. Siempre el bien jurídico tutelado va a ser ese. ¿Sí? Imagínense ustedes que nosotros tengamos la figura esta de la que estamos hablando, ¿sí? Dentro del ordenamiento en un determinado lugar, que es el 165, que se encuentra dentro de aquellos tipos penales que protegen al patrimonio, y nosotros digamos que el bien jurídico tutelado exclusivamente es la vida. Sería una contradicción, ¿por qué? O sería ilógico, sería razonable, mejor dicho. Porque si fuera una figura que protege exclusivamente la vida, entonces en vez de estar en el 165 estaría en el 79 y siguientes. ¿Sí? Entonces entiendan eso, que primero se afecta el patrimonio y secundariamente se afecta la vida de las personas. ¿Sí? Profe, en el caso que no se produzca la muerte, como estábamos hablando recién en el ejemplo, ¿qué habría concurso de ambas tentativas, de tentativa de robo y tentativa de homicidio? Si no se produce la muerte de la persona, tendremos que resolver o acudir a las leyes de los concursos. ¿Sí? Quizás si el robo quedó en tentativa y supongamos que la persona tuvo
tuvo una herida que era o sea, importante y que le podía ocasionar la muerte, pero que justo llegaron los paramédicos y le salvaron la vida, entonces lo vamos a resolver a través de los concursos. ¿Sí? Aplicaríamos, qué sé yo, un robo, supongamos que se utilizaban armas, un robo en grado de tentativa, ¿sí? Calificado, y también la figura del homicidio, pero en grado de tentativa. ¿Sí? Yo lo resolvería por ese lado, utilizando las normas concursales. Ustedes siempre recuerden que, y esto les va a servir para cuando cursen procesal penal, cuando cursen procesal penal van a ver que uno de los temas más importantes o que guía la materia es el ne bis in idem, es la acusación. ¿Sí? Además de otros principios, pero para mí el ne bis in idem es un tema importante porque vincula el ne bis in idem, la forma en la que acusa el Estado, ¿sí? Cómo se tiene que llevar adelante una acusación. ¿Sí? Ustedes van a ver que lo importante que es cuando se realiza una acusación, cuando se le imputa a una persona un determinado delito, esa imputación tiene que cubrir o tiene que, digamos, alcanzar todo el suceso. ¿Sí? Tiene que alcanzar todo el hecho fáctico. Es decir, cuando yo tengo un hecho determinado y tengo que imputar o acusar a una persona, tengo que utilizar todas las figuras que cubran esa situación, que hagan de manto, ¿sí? Y que cubran todas esas circunstancias agravantes o atenuantes o lo que se dieran, ¿sí? Pero el hecho tiene que quedar totalmente cubierto. Es decir, vieron que nosotros hablamos de figuras penales, justamente se le dice figuras por eso. ¿Sí? Si nosotros tenemos un hecho que es un cuadrado, la figura penal a la que tenemos que acudir es a un cuadrado. No podemos acudir a un triángulo. Vamos a la práctica, supongamos. El robo quedó en tentativa y el homicidio quedó en tentativa. ¿Sí? Y yo soy el fiscal de la causa y digo, bueno, a Matías lo tenemos que acusar por el delito de robo en grado de tentativa. ¿Sí? Lo procesamos, o la figura del 338, me parece que en provincia ese es el número del artículo, ¿sí? Lo procesamos, lo llevamos a juicio y lo condenamos. Y una vez que está condenado, el fiscal de cámara o de segunda instancia dice, che, pero pará, acá casi se muere una persona, y nosotros condenamos a esta persona solamente por el delito de robo en grado de tentativa. Es decir, las figuras penales que utilizamos no alcanzaron o no cubrieron todo el hecho. ¿Y qué hacemos ahora? Porque estuvimos 3 años de proceso. Volvemos para atrás y decimos, uy, ¿saben qué? Mirá, muchacho, le pido disculpas, al abogado defensor te pido disculpas, ¿sabés que nos olvidamos de acusar a tu defendido por un homicidio en tentativa? Te pregunto, ¿qué fecha tenés libre para que hagamos la acusación, el procesamiento y que además lo llevemos a juicio a tu defendido? Vengo 3 años después y le digo eso. El abogado defensor que me va a decir, no, pará, dice, el Estado tiene una única oportunidad de perseguir. Yo no puedo cubrir o no puedo suplir la torpeza de los funcionarios judiciales si no acusaron como se debía. Además, el hecho es uno solo, dicen. ¿No habría un problema con el ne bis in idem? Ya me juzgaron por ese hecho. ¿Qué culpa tengo yo si vos no acusaste como debías en su momento? Entonces, cuando a ustedes les toque resolver un caso, recuerden que el caso que se les presenta tiene que estar alcanzado en todos sus aspectos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Sí, puede ser, doctor, que en algún caso los fiscales agreguen más cosas de las que son. ¿En qué sentido sería agregar? Por ejemplo, bueno, en este caso tendrían que haber dicho, bueno, la tentativa de robo y la tentativa de homicidio.
pero capaz hay fiscales que agregan otras cosas, alevosía, esto, lo otro, y No, después pero se comprueba que no. lo importante es, como les dije recién, el Estado tiene una única oportunidad de perseguir por un delito. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene que acusar, tiene que cubrir la mayor de la cantidad de los hechos posibles. E incluso tienen que pedir, van a ver que si ustedes ejercen la profesión civil, les van a decir qué cosa, si tienen que hacer una demanda. Para lo que tuvieron procesal civil 1 o lo que fuere. Que pidan de más, ¿o no? ¿Eh? Claro, Que pidan de más. tratemos de no dejar Pedir de nada. más. Para trabajar hay tiempo. Si vos vas a ponerle, vas a demandar por 500.000 pesos porque sabés, considerás que ese es el monto pecuniario que te tienen que pagar por una indemnización, entonces vos pedís 800 para bajar. Y que más o menos se llegue a lo que vos estimás que es correcto, ¿no? Cuando hablamos de acusaciones y tenemos todo un proceso por delante, a veces los fiscales no están seguros de si corresponde una determinada figura o si corresponde una determinada calificación. No están seguros ¿por qué? Porque la etapa procesal en la cual están no le da todos los elementos para descartar esos hechos. Y tampoco le da todos los elementos para afirmarlos. Entonces lo que se trata de hacer es hacer la mayor acusación posible, ¿sí? ¿Para qué? Para que los tribunales superiores que vayan revisando la cuestión, o quizás en la etapa del debate, surja verdaderamente cuál es el hecho procesal probado, ¿sí? Y en ese momento se califique o se descarten figuras. Pero es una forma, incluso algunos van a ver que en provincia se habla mucho de la acusación alternativa. O sea, yo voy por esto, pero puedo ir por esta otra figura. Pero eso es una práctica, primero que es acertada, es correcta y es bastante, si se quiere, valga la redundancia, práctica. ¿Sí? Porque, bueno, yo estaba bien, mirá, y yo no sé si hay trata de personas o si hay regenteo de la prostitución. Yo por las dudas acuso por las dos cosas. Y a lo sumo que los tribunales me digan si hay trata de personas o regenteo de la prostitución. Bien. Pero distinto es decir, y esta es la práctica equivocada, decir, bueno, vamos por regenteo de la prostitución. Llegamos a juicio y en el juicio se comprueba que no hay regenteo de la prostitución y que hay trata de personas. Y en ese momento vos te diste cuenta que no acusaste por trata de personas. Y el tribunal, ¿qué te va a decir? No, señor, usted se equivocó, debería haber acusado por trata de personas. Y ya no se puede volver el proceso para atrás. Entonces mejor decir, bueno, vamos con todas estas calificaciones y que el tribunal me diga qué es lo correcto o lo que no. ¿Sí? Es una cuestión de buena práctica. Imagínense ustedes, si hacen una demanda civil, que ya de entrada le digan al cliente, mira, a vos te corresponde 500, así que vamos a reclamar 500. De entrada saben que le van a liberar para abajo. ¿Sí? Pero bueno, eso ténganlo presente, chicos, que le va a servir para la práctica forense el día de mañana, cuando se reciba. ¿Sí? Distinto es plantear locuras. ¿Sí? O sea, una cosa es hacer una acusación así amplia dentro de las figuras que más o menos corresponden con los hechos, y otra cosa es plantear una locura que no tiene ningún tipo de sentido y que es totalmente ilógico. ¿Sí? Bien, el 165 ya está dado. Ahora vamos a las segundas, ¿sí? A la segunda figura, que es el 166 y que tiene un montón de supuestos de robo calificado. Bien, siempre recuerden que cuando hablamos de un robo calificado tenemos que tener presente lo que era la estructura del hurto, ¿sí? El apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, que se convierte en un robo por los medios comisivos, que son violencia en las cosas, violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas. ¿Sí?
Y que además de tener eso, tenemos que se agrava por distintas circunstancias o la utilización de determinados medios, o el aprovechamiento de determinadas situaciones. Entonces, teniendo presente eso, vamos al 166 y vamos a ver qué nos dice. Se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años si por las violencias ejercidas para realizar el robo se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91. ¿Sí? Es decir, tenemos un robo agravado, ¿por qué? Porque se produjeron lesiones. ¿Cuáles son las lesiones? Las del 90 y el 91. Ustedes ya vieron lesiones, ¿o no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cuáles son las lesiones del 90 y el 91? Graves y gravísimas. ¿Y por qué no entran las del 89? ¿Qué opinan ustedes? Porque ya en Porque un son robo, cuando leves. uno ejerce violencia sobre una persona, ya se considera que puede llegar a haber un daño ahí. No, daño no. Porque daño ya queda no, absorbido, porque- ¿no? Exactamente, queda absorbido. Guarda con daño porque tenemos una figura penal, ¿sí?, que es contra el patrimonio y que justamente se llama daño. En realidad se entiende que las lesiones, ¿sí?, las lesiones leves ya quedan absorbidas o quedan subsumidas dentro de la violencia que se ejerce para llevar adelante el hecho de robo, ¿sí? Bien. Como verán, esta es una figura de resultado que nos exige, ¿qué cosa? La producción de un resultado. ¿Que cuáles son? Lesiones graves o gravísimas. ¿Sí? Por ahí hay una discusión en torno a si se pueden dar las lesiones preordenadas. ¿Sí? Si dentro de esta figura D'Alessio plantea como una duda si se pueden dar las lesiones preordenadas. ¿Cuáles son las lesiones preordenadas? Son aquellas que ya estaban previamente en los planes del autor. ¿Sí? Las lesiones preordenadas son las que el autor previamente ya había definido, ¿sí?, para llevar adelante la ejecución del hecho. Bien. Algo que no me quiero olvidar es que cuando hablan de lesiones tienen una particularidad en lo que es la acción. ¿Cuál es? ¿Causar un daño en la salud o en el cuerpo? Creo que era. No, eso es lo que representa la figura penal, pero vamos desde lo procesal. ¿Sí? Las El ejercicio de lesiones, la acción. ¿Cómo? El ejercicio de la acción, que cuando es leve, Exactamente. es privada y después es de oficio. Exactamente, eso ténganlo presente, ¿sí?, por si se presentan alguna pregunta múltiple choice o se presenta dentro del caso, ¿sí? Perdón, no Imagínense escuché bien la respuesta del compañero. Sí, el compañero estaba haciendo referencia al ejercicio de las acciones cuando hablamos de lesiones. ¿Sí? Fíjense que ustedes en la parte, ya que estamos, aprovecho y también lo digo para los delitos de corte sexual. ¿Sí? Fíjense que ustedes en la parte tienen lo que se llama, en la parte general, tienen un artículo que habla del ejercicio de las acciones. El 72 creo que, profe. Sí. No sé si es el 72, porque yo mucha memoria con los números no tengo, así que por ahí siempre le erro por 1 o por 2, pero bueno. En la parte general ustedes tienen el ejercicio de las acciones. ¿Sí? Les van a hablar de acción pública, de instancia privada, ¿sí?, distancia pública pero con instancia privada. Eso suele ser una pregunta de parcial cuando se habla de lesiones, ¿sí?, cuando se habla de lesiones y cuando se habla de delitos de qué tipo. Los de... En contra de la del integridad. honor. Contra Los del la integridad honor. sexual. También lo del honor, pero generalmente se suele preguntar mucho cuando hablamos de delitos que están vinculados con la integridad. Con los del La integridad sexual. 119. Claro, integridad sexual. ¿Sí? Sí, de integridad sexual.
En realidad, tanto como integridad sexual tiene también que ver con la libertad sexual, ¿sí? Tengan presente eso en cuanto al ámbito de protección de la norma. Si se pregunta en referencia a eso, ¿quién debe instar la acción? ¿Sí? ¿Qué pasa si hay una menor o hay un menor? ¿Cómo se insta la acción? ¿Por qué? Porque podemos tener un supuesto en el cual tenemos que justamente los abusadores son familiares, en línea directa, y son quizás los que son los encargados de representar al menor y que por ahí son los que tienen que representarlos frente a la justicia. Entonces, para esos casos se plantea una solución. ¿Cuál sería? Se hace de oficio. El Ministerio Público. Se hace de oficio. El defensor de menores, ¿no? Lo dice la norma. Vayan al 72, chicos. El defensor de menores o el asesor de menores siempre, vieron que en el Código Civil se plantea lo que es la representación promiscua. ¿Sí? Se llama representación promiscua cuando dentro de un proceso intervienen los padres, pero también interviene el asesor de menores. ¿Sí? Siempre en cualquier tipo de procesos y en el cual haya un menor, siempre va a haber un asesor de menores. En este caso, se plantea otra situación, que ¿cuál es? Que el menor ha sufrido, ¿qué cosa? Un delito contra la integridad sexual. Entonces, ¿cuál es la solución que plantea la norma? ¿Cuál es la solución que plantea la norma, chicos? Dice que se procede de oficio en caso de que no tenga padre, tutor ni guardador, o que tenga intereses gravemente contrapuestos. Exactamente, ¿sí? Tengan presente eso, porque siempre generalmente o aparece esa pregunta, o aparece en múltiple choice, o aparece dentro de un caso. Bien, estamos hablando de una figura de resultado, ¿sí? Con esta figura aproveché para marcarle, porque yo siempre que se me mezcla un tema, trato de recordar qué es lo que preguntan para que ustedes no nos sorprendan, ¿sí? Hablamos de lesiones, ¿sí? Que la figura de robo se agrava por la producción de un resultado, que son las lesiones del artículo 90 y 91. ¿Sí? El inciso segundo dice, si el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda. ¿Sí? El inciso segundo dice, si el robo se cometiere con armas o en despoblado y en banda. ¿Cuántos agravantes tenemos en el inciso segundo? 2. 3. ¿Quién dijo 3 y por qué? ¿Y quién dijo 2 y por qué? Yo dije 3 por... Yo dije 2 porque hay una coma ahí. ¿Y quién dijo? Uno es o es con arma y en el otro es Sí. en despoblado y en banda. Para mí son Bien. 2. ¿Y quién dijo 3? Yo. ¿Cómo sería? Porque había interpretado que era arma, en despoblado y en banda. En realidad, en esta Como que eran norma, varias personas con armas y... está bien. En esta norma, en el inciso segundo, son 2. ¿Sí? El primer robo agravado es si se cometiere con armas, y el segundo es en despoblado y en banda. ¿Sí? No es que dice o en despoblado o en banda. No, no, dice en despoblado y en banda. ¿Sí? En este caso, además de la coma, es importante la I. ¿Por qué? Porque hace una conexión. Bien. Crítica a la norma es que tranquilamente, si nosotros leemos el artículo, nos damos cuenta a simple vista que nada tiene, o sea, no tienen relación entre sí el primer agravante, que es el robo con armas, con el otro, que es en despoblado y en banda. Entonces, tranquilamente se podrían haber sancionado en 2 incisos distintos para evitar este tipo de confusión. ¿Sí?
Vamos con lo primero. Como decía, había un chiste que decía, lo primero y lo sé, no sé, va, me queda ahí, ya me quedó la mitad del chiste en la mente. Bien. Vamos a arrancar con el segundo agravante, que es despoblado y en banda. Cuando nosotros hablamos de despoblado, tenemos que tenerlo o considerarlo como un lugar en el cual no se puede pedir auxilio. ¿Sí? Es un lugar en el cual no se puede pedir auxilio y que se encuentra despojado de pobladores. ¿Sí? No tenemos casas cercas, no tenemos dónde pedir ayuda, no hay construcciones, ¿sí? Por eso se llama despoblado. Pero la esencia del agravante tiene que ver con eso, con la imposibilidad o la situación en la cual el sujeto pasivo se encuentra, ¿sí? Que le impide solicitar el auxilio o la asistencia necesaria para que sea socorrido ante una situación determinada. ¿Sí? Pero además, como si fuera poco esta situación en la cual la víctima se encuentra en un lugar despoblado, en el cual no puede solicitar auxilio, ¿sí? Tenemos ¿qué cosa? La banda. Tenemos que ser atacado por una banda. ¿Sí? ¿Qué sería una banda? ¿Sería 2 o más? No estoy segura igual. Algunos dicen 2 o más. ¿Qué dicen, chicos, ustedes? ¿Un grupo? Un grupo. ¿Qué más? ¿Alguien dice otra cosa? ¿No podrían ser? ¿Cómo? 3. A partir de 3 personas. 3 o más. 3 o más, ¿sí? Pero primero vamos a la esencia. ¿Qué les parece? ¿Por qué agrava? Tenemos que el Por despoblado... la inferioridad de la víctima, ¿no? Es más difícil defenderse con relación a uno que con relación a 3 o más. Exactamente. Tenemos una persona que se encuentra en una situación de desventaja, ¿sí? Ya se encontraba en una situación de desventaja. ¿Qué cuál era? Que estaba en un lugar que era despoblado, que le impedía, ¿sí? O que lo colocaba en una situación en la cual el sujeto pasivo no podía solicitar auxilio, ¿sí? Pero además, como si esto fuera poco, tenemos que es atacado por una banda, que son de 3 o más personas. ¿Sí? Van a ver que Creus entiende que por lo menos son necesarios 3 sujetos. Aunque no se den los requisitos del 2.10, dice Creus. En el artículo 2.10 vamos a tener lo que es la asociación ilícita. ¿Sí? Yo no entiendo mucho la confusión que lleva a los autores, a escribir un montón sobre la diferencia, ¿sí? Entre banda y asociación ilícita. ¿Sí? O por qué se trata de explicar que el concepto previsto en esta norma no es el del 2.10, ¿sí? Y se buscan argumentos y se trata de señalar posiciones diciendo, bueno, la banda que está prevista en el 166, inciso segundo, no es la figura del 2.10, por esto, no sé, a mí la solución y la diferencia me parece sencillo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de banda, hablamos de una pluralidad X de sujetos que en un determinado momento confluyen voluntarios para realizar un hecho y nada más. ¿Sí? La asociación ilícita ya es una figura de peligro, en la cual los sujetos se ponen de acuerdo, 3 o más personas se ponen de acuerdo para desarrollar una cantidad X indeterminada de delitos. La asociación ilícita se pena por sí misma, o sea, ya por la conformación de la asociación ya es punible por eso, sin que se realice un delito. ¿Por qué? Porque conformar una asociación ilícita ya es un delito. Existe un adelantamiento de la punibilidad en el 2.10. ¿Sí?
Imagínense que, qué sé yo, no sé, Sol Fernández y Matías Galiondo se pronuncia, ¿sí? Y yo nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a dedicarnos a robar autos y además vamos a dedicarnos a falsificar los documentos de estos autos, a adulterar, ¿sí? El chasis, el motor y demás, y vamos a conseguir otra persona que esos autos que tienen los documentos apócrifos, que tienen la adulteración del chasis, que estas personas se dediquen a insertarlas en el mercado, ¿sí? Para producir la venta. Fíjese la organización y la planificación que existe. Ahora, miren esa diferencia entre decir, bueno, con Sol Fernández y con Matías nos cruzamos a Mariano, a Emanuel, en el hipódromo el viernes a las 10 de la noche y le robamos la zapatilla. Hay una diferencia abismal. ¿Sí? Entonces ustedes cuando más adelante o si les toca en el parcial le preguntan sobre banda y es una reunión determinada de 3 o más personas, ¿sí? Y dicha reunión agrava la figura porque pone en una situación de desventaja al sujeto pasivo. ¿Sí? Yo siempre digo que la cantidad de sujetos resulta un poco también arbitraria. O sea, desde la doctrina, desde la dogmática se entendió que era 3 o más sujetos. ¿Sí? Pero si vienen 2 tipos que miden 2 metros y pesan 120 kilos, yo ya estoy en desventaja. ¿O no? ¿Cuál sería la diferencia? Quizás si viene un tipo que pesa 120 kilos y mide 2 metros, ya estoy en desventaja. O sea, ya para mí, ya desde mi situación sería una situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Pero bueno, esto lo marco así como para que vean que a veces el legislador define o se dan determinadas cuestiones que son netamente arbitrarias. ¿Sí? Porque tranquilamente la víctima ya frente a 2 sujetos ya está en una posición desfavorable. ¿O no? Si a cualquiera de ustedes los agarran en el hipódromo, pero no en la parte donde están las casas, sino casi al final donde no hay casa, los agarran 2 personas de noche y ya está. Con que Sí, sea aparte una, siempre me están parece que armados. ya está. Con que sea una, ya está. Con que sea un enano armado ya. A mí me pasó, un enano armado me robó una bicicleta cuando era chico, me acuerdo. Oh, no. Ese hecho fue traumático porque la que era mi novia en esa época defendió la bicicleta y yo no. Decía, no la entregues. No, sí, es real. No, fue... Creo que me sentí doblemente afectado ese día. Qué feo. Pero bueno, entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Bien. La primera parte de la norma habla si el robo se cometiere con armas, ¿sí? Fíjense, dice, si el robo se cometiere con armas, después tenemos el segundo párrafo del inciso segundo, si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en 1/3 en su mínimo y en su máximo, y después tenemos el tercer párrafo del inciso segundo, ¿sí? Que dice, si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya actitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. Bien. Cuando nosotros hablamos de armas, vamos a ver que ustedes en el apunte se hace referencia a distintas clasificaciones. ¿Sí? La clasificación en esencia parte de la siguiente idea. Algunos instrumentos fueron creados, ¿sí? Fueron creados o tienen un origen para hacer armas directamente. ¿Sí? Es decir, elementos que fueron creados para generar un mayor poder vulnerante de la persona o para ocasionar daño. Ni más ni menos. Esas son las armas propias. ¿Sí? Son elementos que... Vieron que la parte de teoría general del derecho se habla de la cosa, o sea, la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Bueno, esas cosas naturalmente fueron creadas para este poder vulnerante o para lastimar a las personas.
Y después tenemos otros elementos que no lo son, ¿sí? Que fueron creados con otra finalidad, pero que son utilizados como armas. ¿Sí? El primero que se les viene a la mente, ¿cuál es? Un palo. Un machete. Cuchillo. Un cuchillo. A mí siempre se me viene un cuchillo de sierra a la mente, no sé por qué. Como un arma impropia. ¿Cuál? ¿De cuál? Claro, porque era para comer y lo usan para otra cosa. ¿De los Tramontina? Sí, ese, no sé por qué. Pero bueno, son elementos que no tienen un origen, ¿sí? Que no fueron creados como armas, pero que son utilizadas. ¿Por qué? Porque tienen un poder vulnerante. Nadie va a discutir que un palo tiene poder vulnerante, ¿sí? O que un ladrillo. O sea, si te agarran distraído, vas cruzando la plaza, viene una persona y te amenaza con un ladrillo y te dice entregame el celular, ¿qué vas a hacer si no tenés la posibilidad de escapar? Y se lo entregás. Y si no se lo entregas, ¿sí? Te va a pegar un ladrillazo y te puede ocasionar serias lesiones. Entonces este elemento tiene un poder, incrementa el poder vulnerante del agresor. ¿Sí? Entonces yo acá estoy hablando de dos elementos, que son incrementar el poder vulnerante del agresor, ¿sí? Y también, implícitamente hablé, sin decirlo o sin utilizar la palabra, de crear un temor en la víctima. ¿Sí? Si yo voy cruzando la plaza y una persona me amenaza con un ladrillo, que me dice, si no me entregas el celular, te voy a partir la cabeza, me atemoriza. ¿Sí? Entonces, ese temor hace que yo entregue el celular. Entonces, cuando nosotros hablamos de armas, y sobre todo cuando hablamos de armas de fuego, que es donde se aplica este razonamiento, siempre tuvimos una discusión en cuanto al tema de las armas de fuego, que involucraba estos dos conceptos. El mayor poder vulnerante de las armas de fuego, ¿sí? Y el temor que se infligía sobre la víctima. ¿En torno a qué giraba esta discusión, chicos? En que había una posición que decía, y que sostenía que el arma tenía que tener un mayor poder vulnerante, ¿sí? Esta posición sostenía que si el arma era de fuego y no era apta para disparo, ¿sí? O no tenía balas, ¿qué pasaba? No es un arma de fuego. No es un arma de fuego, o sea, sí es un arma de fuego, pero no tiene poder vulnerante. Entonces, como no tiene poder vulnerante, la agravante no tenía sentido. Pero puede tener poder contundente. En lugar de darle un tiro, le pego con el arma por la cabeza. Sí, pero supongamos que yo en el hecho te estoy empuñando el arma y... No se consideraba amenazante, sería, ¿no? Profesor, algo así sería. No. ¿O no se considera una amenaza para la persona? No. ¿Cómo sería el tema? Pero si uno Más que amenaza, no sabe, estaría el concepto de incremento de poder vulnerante. ¿Sí? Como el arma de fuego, o supongamos un arma de utilería. Vamos con el arma de utilería para que no se confundan. Yo tengo un arma, ¿sí? Te amenazo con el arma de utilería. Entonces, aquellos que sostenían la posición que se basaba en el poder vulnerante del arma, que eso era lo que justificaba el agravante, ¿qué es lo que decían? No, si esta es un arma de utilería, ¿sí? Y no tienen, o sea, no puede disparar y no puede generar daño, entonces el agravante... ¿Hay alguien que tiene...? Hola. Bueno, estas cosas en la modernidad suelen pasar. El arma, si no tiene el poder vulnerante, entonces no justificaba la figura agravada. Entonces lo que decían estas personas que sostenían esta posición, que es la famosa posición o teoría objetiva, decían, no, si no hay poder vulnerante, entonces la figura no puede ser agravada. Entonces es un robo común, simple y silvestre. La posición subjetiva, ¿qué es lo que decía? Dice, no es así. ¿Por qué?
porque más allá de que el arma no tuviera un poder vulnerante, la víctima sufrió, ¿sí?, una determinada situación en la que se creía en desventaja, y esa situación le generó cierto temor. Entonces, basado en ese temor, la figura tiene que ser agravada. La solución del legislador, ¿cuál fue? Prever las dos situaciones. Fíjense, si nosotros leemos la norma, nos dice: si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en 1/3 en su mínimo y en su máximo. Esto es la teoría objetiva. ¿Sí? Si seguimos, si se cometiera el robo con un arma de fuego cuya actitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión. Es decir, el legislador adoptó las dos posiciones y las reguló y las tiene expresamente previstas. Y terminó o zanjó esta vieja discusión. ¿Sí? Una cosa importante que por ahí mencionó una compañera que habló del arma como objeto contundente. ¿Sí? Nosotros, para calificar el robo con uso de armas de fuego, ¿sí?, el sujeto activo siempre la tiene que empuñar. Cuando va a desarrollar o cuando está realizando el apoderamiento, ¿sí?, el sujeto activo tiene que empuñar el arma. Tiene que decirte: dame el celular, ¿sí?, apuntarte con el arma, si no te quemo o te disparo. Si el sujeto activo utiliza el arma como un elemento contundente, entonces la figura va a ser la primera parte, si el robo se cometiera con armas. Es decir, está utilizando un arma de fuego como si fuera un arma impropia. ¿Sí? Lo está utilizando como un elemento contundente. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros hablamos de armas impropias, siempre se hace un análisis sobre el poder que la misma tiene, sobre el poder vulnerante que tiene este elemento. Por eso, nosotros vamos a tener, o se les puede llegar a plantear un caso en el que se les pregunte si ustedes son, ¿sí?, qué sé yo, un taxista, van manejando y el pasajero de atrás, en un momento de distracción, agarra una bufanda, se enrosca por el cuello y empieza a apretar. Y les dice: entregame lo que recaudaste, si no te sigo adelante con el estrangulamiento de la bufanda. Fíjense el uso que se le puede dar, ¿sí?, a la bufanda. Igual se ha llegado a discutir si una bufanda podía ser un elemento, podía ser considerado un arma o no. ¿Sí? Una jeringa. Ustedes van caminando por un lugar, una persona aparece con una jeringa, ¿sí?, ustedes no saben qué tiene o no. Lo único que ven es que esta persona parece amenazante y les dice con una jeringa en la mano que le entreguen el celular. Si no los pincha, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a entregar el celular. ¿Sí? Imagínense, cuando hablan de armas impropias, cómo funcionaría. ¿Sí? Cómo incrementaría el poder vulnerante que tiene el sujeto activo. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Profe, yo te quería hacer una pregunta. Sí. En el 166, al final, cuando habla del tema del arma de fuego, que de ningún modo se puede acreditar que funciona para disparar, Sí. o sea, un arma de utilería, ¿no hay una contradicción con el tema de lo que es tenencia? Porque en la tenencia, si a vos el arma no te funciona o se acredita que no estaba para herir, no te imputan la tenencia, ¿verdad? ¿Por qué en este caso sí? No estamos hablando de tenencia igual, ¿no? No sé si me explico. No, pero ¿por qué decís que cómo sería el caso de la tenencia? Claro, creo que en tenencia, si a vos te encuentran el arma, y el arma, no sé, se le traba el gatillo, no funciona, o es un arma de juguete, no te imputan como que tenés tenencia de un arma de fuego. ¿Y por qué no te imputarían?
¿Cómo? El arma de juguete descartala. Sí. ¿Sí? Es, Acá sería la utilería. o sea, la de utilería, la de juguete, en el delito, después me estás hablando del delito de tenencia de armas, ¿no? Sí, eso es otra cosa, ¿no? Es otro delito, claro. Digo que hay como una contradicción entre que en este caso acá como que te agravan por tener el arma, sea que funciona o no, y en el caso de la tenencia, si el arma no funciona o no estaba apta para herir, no te imputan el delito. A eso me refiero. No sé Pero si una estoy- cosa es tenencia y otra cosa es robo. ¿Pero estás seguro que es así? Creo que cuando lo vimos con Bianchi, creo que algo de Sí, eso nos había- lo que dice el compañero es cuando el arma no estaba disponible para disparar, que no se aplicaba la figura de, por ejemplo, de portación y no tenía el permiso. Claro. Portación Está bien, ilegítima. pero cuando ustedes hablan de tenencia, ¿sí? Y portación, ¿qué es lo que se protege? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La seguridad pública creo que era. Y la esencia del delito de tenencia y portación, ¿cuál era? Trasladar consigo el arma. Pero sí, pero sin qué. Sin el uso inmediato, ¿no? Claro, sin autorización legal para poder Sin legítimamente- autorización. Entonces, ahí hay un tema que es mucho más complejo, ¿sí? Yo Igual no me quiero desviar, profe. no sé bien cómo lo planteó el doctor Bianchi y demás. ¿sí? Yo No le hay voy a drama, dar- no hay drama. Sigamos con lo nuestro. ¿Eh? Sigamos con lo nuestro, digo, no hay drama, no hay drama. No, yo le planteé lo siguiente. No sé cómo lo planteó él, pero hay una cuestión o se puede dar una discusión, que es la siguiente, ¿sí? Cuando ustedes se habla de tenencia o de portación de armas, estamos hablando de un delito que atenta contra ¿qué cosa? La seguridad pública, ¿sí? Pero cuando ustedes analizan la figura, parece que fuera una falta administrativa. ¿Que cuál es la falta administrativa? No tener el permiso. O incluso se puede dar que yo tenga el permiso, pero esté vencido. Supongamos que yo tenía el permiso de portación y se me venció hace 2 semanas y me para la policía en la calle. Era una persona autorizada y demás. ¿Sí? Ese es un tema. Y esas figuras generan una seria discusión. ¿Por qué? Porque se mezcla entre una cuestión administrativa, ¿sí? Y el ámbito penal. Entonces, quizás por ahí, viendo desde ese punto de vista, uno podría llegar a decir, si estamos hablando de delitos contra la seguridad pública, ¿sí? ¿Cómo jugaría el hecho de que el arma no tenga un permiso, el sujeto no tenga el permiso, más allá de que en su momento estuvo habilitado o se le venció, ¿sí? Y además el arma no es apta para disparo? El problema es que la esencia del delito, ¿cuál es? ¿Es un delito de qué tipo? Vieron que tenemos delito de resultado y tenemos delito de peligro, ¿no? Sí, es de peligro este. Entonces, si es una figura de peligro, ¿qué pasa? Sí, no, se concreta el delito por el mero hecho de que sea un peligro, un riesgo para la seguridad pública. No requiere un exacto, o sea, utilizado para otro delito. Exacto, o sea, yendo más allá de eso, o sea, ni siquiera vos no necesitas que se utilice para otro delito. Incluso puede ser que vos estés autorizado, que no tengas antecedentes, ni siquiera que la tengas solamente para tu defensa. Pero vos el delito lo cometés porque se te venció un permiso o no tenés el permiso. Entonces, por ahí algunos dicen que no tiene nada que ver el poder vulnerante del arma o que el arma sea apta a disparo porque estamos en presencia de una figura de peligro. Entonces, la mera realización de la conducta que está prevista en el tipo penal, independientemente del resultado, ya consuma el hecho. Igual, si hay algo discutido en derecho penal, son las figuras de peligro. ¿Sí? Ustedes en las figuras de peligro van a tener una doble clasificación. Figuras de peligro de resultado y figuras de peligro. Perdón, de resultado no, estoy diciendo cualquier cosa, ya estoy mezclando los tantos. Figuras de peligro concreto y figuras de peligro abstracto. ¿Sí? Es una clasificación que
cada vez se aleja más de la elección al bien jurídico tutelado, ¿sí? Incluso Zaffaroni, cuando habla de la asociación ilícita y de la confabulación y demás, entiende que existe un adelantamiento del poder punitivo del Estado y que muchas de estas normas son inconstitucionales, ¿sí? Hay un estudio, un comentario de un fallo español muy interesante, que es el fallo de la colza, que es un aceite que una fábrica española tenía que producir, y lo hizo en violación a las normas sanitarias, ¿sí? Y el problema se presentaba porque el aceite jamás salió a distribución. Estaba en un galpón de la fábrica, ¿sí? Bajo 3 candados. Así todo intervino el derecho penal. Entonces esa era la discusión. ¿Qué peligro puede ocasionar para la salud pública, ¿sí? Un aceite que está guardado en un galpón y que nunca salió a distribución? ¿Sí? Me fui de tema, me parece, ¿no? Bien. Tengan presente, tema que le encanta al doctor Taza es la tenencia y la aportación de armas, ¿sí? La tenencia y la aportación de armas es un tema que le encanta. De hecho, en una mesa libre hace poco, a uno de los alumnos le preguntó sobre portación de armas, ¿sí? Ustedes siempre tengan en cuenta esto, chicos. El derecho penal, ¿sí? Es bastante lógico, o el derecho en general es lógico, ¿sí? Y cuando utiliza las palabras, vieron que yo les mencioné lógica jurídica, que creo que es una de las primeras materias, o teoría general del derecho, cuando se habla del concepto de las palabras, ¿sí? Es una discusión, si la palabra nos va a dar un concepto o no. Eso era lo que se discutía en esas primeras materias. Las palabras a veces nos orientan y nos dicen algo. Si a nosotros nos dicen que el delito es portar armas, ¿sí? Portación de armas, ya esa palabra nos está diciendo en qué constituye la conducta, ¿sí? Portación de armas. Me preguntan en la mesa, portación de armas. No sé qué es, no sé qué es, no sé qué es. Lee el artículo, no sé qué es. ¿Qué significa portación de armas? No sé, estar calzado. No. Portación de armas significa portar armas. La tenencia es tenencia, tener. Entonces van a ver que para muchísimas materias, ¿sí? Cuando ustedes no sepan un tema, no sepan la respuesta, fíjense bien qué dice la pregunta, porque a veces las preguntas les tiran un salvavidas. A mí me ha pasado un montón de veces. ¿Sí? Profesor, bien, ¿alguna consulta? a mí Sí. No, un comentario más. Sí, me parece que una de las diferencias más claras está en que cuando hablamos de portación, de tenencia, hablamos de el arma en el domicilio. Y cuando hablamos de portación, o sea, a grandes rasgos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de portación, es la pistola en la cintura o en la pechera. No necesariamente. Eso es el primer grande rasgo que hay. Sí, pero en la cintura, doctor, pero en la cintura, pero sacándola fuera del domicilio, ¿no será? No necesariamente. Claro, eso es portación. No necesariamente en la cintura ¿Es la autorización o no de poder tenerla? ¿Sí? Igual creo que nos estamos yendo del tema. Ahora que lo pienso, fíjense cuando ustedes estudien, porque seguramente portación y tenencia entra para el primer parcial, ¿sí? Fíjense cómo resolverían un caso en el cual ustedes van en un taxi, ¿sí? O van en un vehículo y se encuentra un arma, ¿sí? La pregunta es la siguiente: ¿el arma esa a quién se la atribuye? ¿Se la atribuyen al que maneja el auto o se la atribuyen a todos? Ese podría ser un caso complejo de la figura de la que estamos hablando y de autoría también. ¿Sí? Yo se los comento porque ya lo he visto. Bien. En el aspecto subjetivo de estas figuras que estuvimos hablando hoy, son todas dolosas, ¿sí? En eso no hay ningún tipo de duda, chicos. Y cuando hablamos de la consumación, es lo que dijimos para el hurto.
¿sí? Cuando hablamos de la consumación en el delito de robo, ya sea que se encuentra grabado y con la excepción que dijimos en el 165, ¿sí? Recuerden que el 165 tiene su excepción, que es con la producción de un resultado. ¿Sí? Lo mismo sería para las lesiones en la primera parte que vimos en esta norma. Pero después, cuando hablamos de consumación, recuerden lo que dijimos cuando iniciamos las clases de delitos contra el patrimonio y hablamos del delito de hurto. ¿Sí? Y en el aspecto subjetivo, dolo directo. No caben dudas. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta? Sí, profesor, en el caso que dijo, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Nos va a decir la solución o no? ¿Ahora? No, yo lo voy a dejar investigar. Si quieren les armo un caso con... Le voy a armar... Lo del taxi no interesó. Interesa lo del taxi. No vamos a poder dormir el fin de semana. ¿Qué? Que no vamos a ¿Qué poder hago dormir con la el fin de pistola en el semana. taxi? Bianchi dijo que era complejo eso. Justo ese caso es como el más complicado, me parece. ¿Qué dijo Bianchi? Claro, no, que justo estábamos hablando, bueno, y se hablaba del tema de, bueno, de si el arma estaba en el domicilio o el que portaba, que era tenerla consigo y poder trasladarla, digamos, ¿no? Y decía, y yo justo le pregunté eso, ¿y qué pasa si van en un auto y van 3 o 4 personas y el arma está en la guantera? ¿A quién se le imputa? Él decía, bueno, la tenencia se la puede llegar a imputar a todos y la aportación a uno o algo así, no sé. Pero sí, no era algo que esté solucionado. Yo creo que se le atribuye a todos hasta que se determine quién fue el actor, ¿no? Sí, sí. Si está en la guantera ya lo solucioné. Lo del Es el taxi no hay conductor. Igual le tienen que hacer Pero pericia. lo del taxi no tiene respuesta. Si encuentro una pistola en un taxi, ¿qué hago, doctor? ¿Y ahí? Y depende, siempre va a depender. Le está queriendo sacar la respuesta. Sí, ya Si sé es que en pandemia es el conductor si está en la guantera, profesor. yo sé que todos Porque más he o menos visto me de están todo menos en un manipulando taxi. para la respuesta. Ustedes imagínense, No, si ustedes van en un hay taxi, personas que pueden tener acceso a la guantera. imagínense esto, si ustedes van en un taxi y la pistola se encuentra donde están los pasajeros, ¿sí? Uno podría llegar a decir que el taxista, yo podría llegar a decir, no, el taxista era una persona que podía ser víctima del delito de robo. Claro. ¿Sí? Si van en un Sí, auto o particular... también el taxista la puede haber dejado apoyada en el asiento de atrás. Ah, yo no creo que hagan eso, ¿no? Vos dejarías, vos sos tachera, ¿vas a dejar una pistola en el asiento de atrás? Yo no lo hago, pero no se la matar puedo a dejar. Con la pistola. Ya, es medio raro ese. Pero si la para la policía, lo tiran. O van en un auto particular, van en un auto particular y pones el arma en la guantera. ¿Quién tiene acceso a la guantera? ¿Todos o el dueño del auto? El conductor, y más ahora que están los nylon. Y el conductor y el que va al lado del conductor también. No están llevando gente adelante hoy en día, ¿no? Pueden Pero tener supongamos, acceso. sí, pero vos dejarías que alguien que vos subís a tu auto te revise la guantera y que te ponga un arma. No. Pero acá su minuto puede ser. Profesor, habría que ver si el arma está Hay registrada. mentira de custodia del taxista. En ese caso, también, si tiene titularidad el arma, ¿a quién pertenece? Claro. Hay un montón de cosas, chicos, así que yo los dejo que lo piensen, ¿sí? Vamos a ver si les puedo plantear un caso para que lo vean y no se lleven una sorpresa fea en el examen, ¿sí? No sé, doctor, pero hay algo que nunca me pudo entrar en la cabeza. ¿Cómo es que, como el fiscal Nisman, sabía y conoce todos los delitos y demás, cómo fue a pedirle un arma a Lagomarsino? Eso todavía es el día de hoy que no me entra en la cabeza. Yo no voy a hablar de eso porque desconozco totalmente y tampoco corresponde que haga una mención sobre el tema. No, es porque estamos hablando de cosas. De hecho, estaría siendo. No, pero justo, o sea, si pusiste nombre y apellido, deja de ser hipotético. Pero. Bueno, pero puede haber otros casos parecidos. Que puede haber otros casos parecidos. Lo que pasa que, a ver,
Chicos, el día que ustedes sean abogados, ¿sí? Lo más conveniente siempre es que hablen sobre lo que ustedes ven en un expediente, ¿sí? Porque quizás dar una respuesta apresurada sobre algo los puede hacer meter la pata. ¿Entienden? Incluso en un examen, o sea, ¿no les pasa a ustedes que dan algo por leído, ¿sí? O que piensan que algo dice, se hace una determinada afirmación, un párrafo, se adelantan y dicen algo que después el libro no decía? Entonces, un buen abogado siempre tiene que hablar sobre lo que vio en un expediente. ¿Sí? Y a veces ni así. Y ahí va a depender de la capacidad de cada uno. ¿Sí? O sea, es una cuestión de, qué sé yo. O sea, la buena praxis marca que si uno va a dar una opinión sobre un expediente, que lo lea. Es como, ustedes imagínense que yo soy un médico o soy un doctor y te digo a vos, y mira, te voy a operar o sea, del riñón porque más o menos, porque te veo un color en la piel que me dice que tengo que intervenir ahí. Y no te hice ningún estudio de nada. ¿Qué me vas a decir vos? Claro, sin haber pruebas. ¿Sí qué? Sin haber pruebas no se puede. No, si yo no tengo los estudios para ver, qué sé yo, capaz que lo único que tenés es un dolor de muela y yo te quiero sacar el riñón. Y sí. Es lo mismo, o sea, uno tiene que hablar sobre lo que conoce, ¿sí? Y si hay algo sobre el que está prohibido es hablar de expedientes. Uno no puede emitir una opinión sobre algo que no conoce. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta? No, la verdad, doctor, me vino a la cabeza porque recién hoy autorizaron el peritaje de los celulares y las máquinas de este hombre. No tengo la verdad ni idea. Después de 3 años. Pero bueno. Y bueno. Por eso los ¿Alguna tiempos consulta sobre la materia, chicos? No, ninguna por ahora. No, está todo claro. Esperemos que esté claro, porque llega el parcial y como que las cosas que estaban claras dejaron de ser claras al momento de responder el examen. A mí se me escapó, el taxi nomás. Lo del taxi, ¿cuándo lo vamos a resolver? Ya tengo 3 hipótesis. 3 hipótesis tengo. Mire, lo importante cuando ustedes resuelvan un caso es que utilicen buenos argumentos. ¿Sí? Quizás yo podría llegar a decir, fíjense, imagínense que estamos hablando de un auto en la cual van 4 amigos y el arma se encuentra en el asiento de atrás y yo no puedo determinarle la tenencia, la aportación a ninguno de ellos. Quizás lo que yo respondería en el caso es, acudiendo como rueda de auxilio al Código Procesal Penal de Nación, decir, bueno, como en esta etapa primigenia de la investigación, no le puedo atribuir la aportación del arma a ninguno de ellos, lo que voy a hacer es acusar a todos, ¿sí? A todos por la aportación del arma, ¿sí? Por la aportación del arma, y que el juez, ¿sí? Y que el juez decida a quién le va a atribuir la autoría. Ay, bueno, y es lo que yo había dicho. No sé qué había dicho, no te presté atención. A todos hasta que se determine la autoría. Ah, sí, es verdad. Ya está, aprobó, profe. Eso podría ser, se podría argumentar por ese lado, o por ahí se podría ir desde lo técnico y desde lo jurídico de la parte especial y decir, bueno, la autoría solamente se le puede atribuir a una persona determinada, ¿sí? O se le puede atribuir a todos. Lo importante es que cuando ustedes expongan su solución, den argumentos. ¿Sí? Eso es lo importante, que ustedes expongan buenos argumentos. Es más, si ustedes, o sea, yo creo que el titular se lo debe haber dicho, lo que se analiza en un caso que es el estilo, la redacción, ¿sí? Siempre y cuando no respondan algo... Él dijo que no importa que no coincidamos con él, pero que hay que saber argumentar bien. Sí, o sea,
El tema es no poner una locura. Pasa que en un juicio, Claro, profe, más también, vale que nosotros tenga que ver tenemos, con el tema. en el caso de ser defensores, por ejemplo, el fiscal va a tratar de relatar sus hechos y argumentarlo y hacer creer al juez o al jurado, al que sea, una historia y hacerlos convencer de lo que él está diciendo es verdad. Y nosotros, como contrapartida, tenemos que defender, en caso de ser defensores, y tener argumentos que puedan llegar a ser creíbles, razonables por ahí. Exacto. Ser abogado se trata de eso. ¿Sí? Se trata... Ojo, y ser un abogado defensor no significa que siempre se busque la libertad o la absolución, sino con que uno busque que se imponga la menor pena posible, también estás ejerciendo el derecho de defensa. Estoy viendo una serie, profe, que a un tipo lo imputan por homicidio, por abuso sexual, por privación ilegítima de libertad, un montón, y el abogado, de todos los cargos que había, le bochó como 4 y le dejó, creo que solo el homicidio. Sí, la menor condena Sí, posible. no sé qué serie es esa porque no soy muy fanático de la serie. O sea, me he enganchado con alguna que otra. Es pura, es de penal, básicamente. Murder, algo se llama. Está en Netflix. Ah, mira vos. Muy buena está. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? No, ninguna. No. Bueno, entonces los dejo descansar y prometo este fin de semana sí mandarles algún caso o algo de eso, que lo vengo prometiendo hace como 2 o 3 semanas. ¿Será ¿Sí? el de las perlitas de collar? No. No sé, el primero que se me ocurra. ¿Sí? Pero más o menos para que ustedes vean cómo desarrollan algo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, chicos, buen fin de semana. Chao. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Gracias, profe.